Hola, continuamos con otra presentación en esta serie sobre el estudio de la divinidad y estamos poniendo el link de esta serie en la descripción del video y como ustedes recordarán en la presentación anterior habíamos visto de si es posible conocer a Dios o no y adjuntamos también el link de ese video en la descripción y la respuesta fue clara, no solamente de que es posible conocer a Dios, sino de que es absolutamente necesario. Es el anhelo y el deseo de Dios, no solamente de que lo conozcamos, sino de que también lo entendamos, de que entendamos, de que comprendamos a Dios. Y naturalmente, ahora que hemos podido responder a esa pregunta con certeza, uno se pregunta, ¿no? ¿Y quién es Dios? ¿Es Dios uno? ¿Es Dios tres o son tres los que son Dios? ¿O es la unidad de tres personas que son Dios? ¿Es Dios triuno? ¿Es Dios trino? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras al respecto? ¿Cómo las Escrituras presentan a Dios respecto de quién es Él? Y al respecto me gustaría que veamos una serie de versículos que nos van a dar una clara dirección respecto de lo que la Biblia enseña y que Dios anhela que nosotros conozcamos. Para eso vamos al primer versículo, se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2. Libro de Daniel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 28. Dice así, leemos el 28 y después leemos el 47. El 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y después el 47 el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí en estos dos versículos? De que Daniel, después de haber orado para que Dios le diera el conocimiento del sueño que tuvo Nabucodonosor y su interpretación, revela quién es ese Dios. Y dice que es un Dios que está en los cielos y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Noten ustedes de que se lo presenta como un Dios y en segundo lugar se habla de él en la tercera persona del singular. Cuando se habla de Dios no se dice ellos, sino que se dice él, se lo identifica como a un ser, un individuo. Y después cuando Nabucodonosor reconoce lo que Dios obró a través de Daniel al revelarle el sueño, Nabucodonosor dice que ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, conjugado en singular. Así nosotros vemos ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, de que se presenta al Dios del pueblo de Israel como siendo uno, que es descrito como la tercera persona del singular, es decir, es Él, y se lo conjuga en singular, es Él es Dios. Y veamos qué es lo que nos revela y qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Para eso los invito a que vayamos al libro de Efesios y vamos a leer Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4 en adelante. Noten ustedes lo que dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí nuevamente se nos presenta a Dios como siendo uno y se nos agrega un atributo, una característica más de Dios. Dios es el Padre de todos. Dios es el Padre de todos. Y vemos que cuando se habla de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, se identifica a Dios como siendo el Padre. Es interesante porque antes se menciona al Espíritu, se menciona al Señor, se menciona un cuerpo, pero cuando se habla de Dios, en este versículo Pablo nos está presentando a Dios como siendo uno, un Dios, y como siendo el Padre de todos. Y además nos dice cuál es su condición. Dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Así vemos claramente en este versículo que es Dios el Padre el que es identificado como Dios y es Él el que es identificado como uno, un Dios. Y nosotros encontramos esto en el Antiguo Testamento, así que los invito a que volvamos ahora al Antiguo Testamento y vamos al libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10. Noten ustedes lo que dice allí. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Noten ustedes la apelación que hace el profeta. Nos dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? Hace referencia al Dios, al un Dios y Padre que leímos recién en Efesios. Y nos dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no tenemos todos un mismo Dios? Y aquí vemos cómo Dios es presentado como un ser, como un individuo, que es Padre de absolutamente todos. Y la apelación que hace el profeta es de que nos deberíamos todos portar consideradamente unos para con otros, precisamente por este hecho de que tenemos todos el mismo Padre y de que todos tenemos el mismo Dios. Este es el un Dios y Padre. Y los invito a que volvamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a encontrar otro versículo que nos habla respecto de quién es Dios, de acuerdo a lo que nos muestran las Escrituras, ¿no es cierto? Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, y los invito a que leamos los versículos 16 y 17. Esto es lo que dice. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten ustedes lo que viene diciendo Pablo. Dice, a mí me fue mostrada misericordia. A mí Jesucristo me mostró primeramente clemencia. Por tanto, consecuentemente, entonces demos gloria, demos gracia a quién. Y aquí tenemos la descripción. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Noten ustedes que nos dice que hay un único Dios y Él es el único o solo en esa condición que es Dios, ¿no es cierto? Noten ustedes además que nos dice de que es invisible, es decir, aquí tenemos otro atributo de este único y solo Dios, y es el hecho de que los hombres no lo han podido ver, es invisible. Y nosotros encontramos una explicación de esto en el libro de Colosenses, capítulo 1, y en el versículo 15 nosotros leemos, hablando de Cristo, que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, el único y solo Dios es invisible, pero Cristo es la imagen expresa de este Dios invisible. Podemos ver claramente aquí de que se está hablando del Padre, ¿no es cierto? Y de que este Dios invisible no hace referencia a absolutamente nadie más, sino al Padre. Y este es el único y solo Dios. Y al respecto de que es invisible, fíjense lo que dice el libro de Juan, capítulo 1. Los invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 1, y leamos el versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí tenemos la descripción, ¿no es cierto? La misma descripción que habíamos visto en 1 Timoteo. A Dios es invisible. Y es Cristo, la imagen del Dios invisible, el que da a conocer, el que revela a Dios, el que manifiesta al Padre. Y como podrán ver, hasta aquí en estos versículos se nos presenta de que Dios es uno, de que es solo, de que es único, de que es invisible y de que es el Padre, de que es el Padre de todos. Todo esto, todos estos versículos nos están identificando y nos están señalando al Padre como siendo al único Dios verdadero,
vamos a leer otro versículo que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, en este mismo libro. Y ahora los invito a que vayamos al capítulo 6. Capítulo 6 y leemos los versículos 14 al 16. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Notemos lo que nos dice este versículo. Nos dice de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será mostrada, será revelada, será dada a conocer ¿por quién? Por el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Es el único, que de hecho ahí lo dice, ¿no? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y aquí tenemos nuevamente el atributo de que es invisible a los hombres, ¿no es cierto? El Padre es invisible al ojo humano y es la imagen de Dios, Cristo, el que lo manifiesta, el que lo revela, el que lo da a conocer. Pero nuevamente, respecto de ¿quién es Dios? Vemos que es el solo soberano Rey de reyes, el que es invisible, es el Padre de todos. Y en estos pocos versículos que hemos visto, una clara definición se empieza a mostrar respecto de las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Quién es Dios? Es el Padre. ¿Dios es uno? ¿Es triuno? ¿Es un conjunto de personas? Hasta ahora no hemos encontrado nada de eso, sino que ha sido claramente manifiesto en estos versículos de que el Padre es el único y el solo Dios. Veamos más versículos que nos van a confirmar esta indicación o esta dirección. En el libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Creer que Dios es uno es algo que es hacer bien. Si nosotros no creemos que Dios es uno, estamos haciendo mal. Hasta los demonios creen de que Dios es uno. Si nosotros creemos algo diferente, no estamos alineados con lo que nos dicen las Escrituras. Fíjense lo que dice ahora el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y me gustaría leer un poquito el contexto para poder identificar claramente a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante, y después los versículos que nos interesan son el 29 y el 30. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y nos detenemos ahí. Fíjense que nos dice que la justicia de Dios se ha manifestado. Y se ha manifestado, esta manifestación de la justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas. ¿Y cuál es esta manifestación? Es la vida de Cristo aquí en la tierra. Es la ley y los profetas, es la Escritura la que da testimonio de Cristo. Y la vida de Cristo es la manifestación de la justicia de Dios. Y esa justicia es para todos los que creen en Jesús y se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. Y dice que el 24 somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿La gracia de quién? De Dios. Porque en el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después el 25 dice: a quién, haciendo referencia a Jesucristo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Seguimos en el 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? De que es Dios el que puso a Jesús para manifestar su justicia. ¿Y cómo la manifestó? ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Se manifestó en la vida de Cristo. Pero fue Dios el que puso a Cristo para que manifieste su justicia.
Y después nos sigue diciendo en el versículo 29 y el 30, que es el que nos interesa para el día de hoy, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué es lo que notamos aquí en estos versículos? Es de que Dios, por medio de Cristo, justifica al hombre que cree en Jesús. Y este Dios del cual estamos hablando nos dice que es uno. Nos dice que Dios es uno y de que es Dios de los judíos y es el Dios de los gentiles. Este es el mismo Dios. Y es el único Dios, porque nos dice que es el Dios uno, ¿no es cierto? Dios es uno. Y fíjense ahora lo que nos dice el libro de Timoteo. Volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aquí me gustaría detenerme y notar lo siguiente. Nos dice que hay un solo Dios. Esto es lo que nos dice el versículo. Hay un solo Dios. Y después nos dice que hay un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Así que nosotros podemos aquí claramente visualizar tres partes, ¿no es cierto? Tenemos a Dios por un lado, tenemos a los hombres por el otro lado, y en el medio Jesucristo hombre es el mediador. Es el mediador. A este versículo me gustaría sumarle el que se encuentra en Gálatas, capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles, por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Noten ustedes que nos dice de que Dios es uno. Y lo otro que nos dice es de que el mediador no lo es de uno solo. Es decir, el mediador no puede ser Dios. Y noten ustedes que nos dice que el mediador no lo es de uno solo. Habíamos visto en el versículo anterior de que había tres partes. Estaba Dios, estaba el hombre y estaba el mediador en el medio. Si nosotros sacamos a una de las partes, evidentemente el mediador empieza a ser de uno. Si nosotros al mediador lo sacamos de su condición de mediador, si nosotros sacamos al mediador y decimos que es el Dios, ahí viene a ser mediador de uno. Ahí el mediador deja de ser mediador. Ahí el mediador se media a sí mismo. Y naturalmente aquellos que caen en esta doctrina o en esta enseñanza terminan generando otros mediadores. Terminan generando la intercesión de los santos, terminan generando la intercesión de la Virgen María. Y el versículo es claro, el mediador no es de uno. El mediador es de dos, con lo cual es necesario que haya dos partes. Y una de esas partes es Dios y la otra parte es el hombre. Con lo cual cualquier cambio a esta imagen que nosotros vemos presentada en estos versículos implica una contradicción de este versículo que nos dice que el mediador no lo es de uno. El mediador lo es de dos partes. Y habiendo visto este versículo, me gustaría que vayamos al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y noten ustedes lo que dice el versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Noten ustedes aquí que tenemos que el Dios vivo y verdadero tiene un Hijo, que va a venir de los cielos. Evidentemente está hablando del Padre, y el Dios vivo, el Dios verdadero, es Dios el Padre. Nuevamente tenemos confirmación de lo que venimos viendo en los versículos anteriores. Y en esta misma línea Jesús lo dijo claramente en el libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 17.
Y leemos el versículo 3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten ustedes que aquí Cristo identifica que el único Dios verdadero es su Padre. ¿Por qué? Porque al empezar la oración dijo, Padre, la hora ha llegado. Cristo le estaba orando a su Padre y le dice, esta es la vida eterna, en la oración le dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así nosotros vemos que el único Dios verdadero es el Padre de Cristo. Y encontramos confirmación de esto mucho después en el libro de Primera de Juan. Y los invito a que me acompañen a leer este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Noten ustedes lo que dice. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y cuando lo leemos por primera vez nos puede parecer un poco confusa la forma en la cual está expresada o está expresado este versículo, pero notemos lo que nos dice. Dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, Cristo vino para manifestar, para revelar, para darnos a conocer al que es verdadero. Tiene que estar hablando evidentemente del único Dios verdadero, como Jesús mismo lo expresó ahí en Juan 17:3. Y esto nosotros lo leímos recién, lo volvemos a leer en Juan capítulo 1, versículo 18. Nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo viene y da a conocer a su Padre, al único Dios verdadero. Entonces, volviendo al versículo 20 del capítulo 5 de Primera de Juan, nos dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, al único Dios verdadero, al Padre. Y estamos en el verdadero, es decir, estamos en el Padre, estamos en el único Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es que estamos en el verdadero Dios? Estando en su Hijo. Noten que su Hijo hace referencia al verdadero y su Hijo, al decir su Hijo, nos está diciendo que el verdadero tiene un Hijo. Y ahí nosotros tenemos la identidad del único Dios verdadero nuevamente confirmada. Es el Padre de Jesucristo. Y nos dice, este es el verdadero Dios, es decir, el Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Y este comentario de la vida eterna conecta con cómo empieza la epístola, la carta de Primera de Juan. Empieza diciendo que la vida eterna se manifestó hablando de Cristo, ¿no? Este es el verdadero Dios y Cristo. Así, vemos en estos versículos que el Padre es el único Dios verdadero, es el Dios vivo, es el Padre de Cristo el que es identificado en las Escrituras como el único, verdadero, solo, invisible Dios. Vayamos ahora al discurso de Pablo en Atenas, y allí Pablo le presenta a los atenienses quién es Dios, le presenta las características de Dios. Nosotros leemos ahí a partir del versículo 24, y vamos a leer a partir del versículo 24 hasta el 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y noten ustedes que se nos presenta aquí a Dios como siendo el creador, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y se lo presenta como siendo uno, porque nos dice, después, nos dice ahí un poquito más adelante, o se habla de él en forma singular, se habla de él, hablando
de Dios en la tercera persona del singular. Y un poquito más adelante nos habla acerca de Cristo, como siendo el varón que Él designó para la salvación de los hombres, ¿no es cierto? Y nosotros vemos aquí que en el flujo de este discurso, Pablo le presenta a los atenienses a Dios como siendo el creador y como siendo uno solo, porque habla de Él en forma singular. Y lo podemos conectar este versículo con el que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, y los invito a que me acompañen ahí al libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver cómo es que aquí tenemos al Padre siendo el Creador. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí nosotros vemos que Dios hizo el universo por medio del Hijo. Es Dios que lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Hijo. Este es el Dios que Pablo le presentó a los atenienses. Y me gustaría que vayamos a ver otro versículo relacionado con esto que se encuentra en Segunda de Reyes. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 19. Y noten ustedes lo que nos dice el versículo 15 y el 19. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y después el 19 dice: Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y aquí en esta oración de Ezequías nosotros vemos a Ezequías orándole a Dios y hablándole, diciéndole tú, utilizando la segunda persona del singular. Dios es uno solo, es un ser, es un individuo. Y en esta oración de Ezequías lo reconoce como siendo el creador de todas las cosas. Y vayamos al libro de Jeremías y veamos otra confirmación en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 10, de la unicidad de Dios. Unicidad en individuo, ¿no es cierto? De que es un individuo, que es un ser. Jeremías capítulo 10 y vamos a leer el versículo 10 y 12. Dice así: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y el 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Así en conjunción con los versículos que leímos recién de Hechos, que Pablo presentaba a Dios como siendo el creador, el de Hebreos que nos muestra que es el Padre, es el creador y que lo hizo por medio de su Hijo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel en sus oraciones, cuando le oraba a Dios, oraba y reconocía de que Dios es uno, es Él, y cuando habla de Él o cuando le habla a Él, habla en forma singular. Dice, tú eres Rey, solo tú eres Dios. Él es el Rey de Reyes. Y así es como se nos presenta a Dios como siendo uno y como siendo el Padre de Cristo. Veamos otro versículo y los invito ahora a que vayamos al libro de Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, y esto ya se encuentra al final de este libro. Romanos capítulo 16 y leemos el versículo 27. Noten ustedes lo que dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y aquí tenemos al intercesor, ¿no es cierto?, del cual, o al mediador, del cual habíamos visto en los versículos anteriores. ¿Quién es este único y sabio Dios? Tiene que ser el Padre, porque ahí al lado nos dice que la gloria y la honra que nosotros podamos darle a este único y sabio Dios puede llegar únicamente por medio del mediador, puede llegar únicamente mediante Jesucristo. Así vemos que el Padre es el único Dios, es el único y sabio Dios. Y noten ustedes cómo Jesús presenta este concepto en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan capítulo 5.
y vamos a leer el versículo 44. El versículo 44 nos dice: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Noten ustedes que Jesús aquí nos está diciendo que hay un único Dios. En Juan 17:3 ya había dicho al único Dios verdadero, ¿no es cierto? Y aquí Jesús nos confirma de que Dios es único, de que Él está solo en esa condición de Dios. Y fíjense el contexto, cómo lo explica a partir del versículo 19. Y vamos a leer así bien rápidamente. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Todo lo que el Padre hizo, así también lo hace el Hijo. Y ahí vemos cómo, conectando con lo anterior, cómo Cristo viene a revelar, viene a manifestar al Padre. Lo que el Padre hace es lo que Cristo hace. Y así Cristo revela a Dios. Y el versículo 25 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que aquí vemos que el Hijo de Dios tiene el poder de dar la resurrección, y esto es ¿por qué? ¿Por qué causa? Ahí mismo nos dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado también el tener vida en sí mismo. Y el tener vida en sí mismo es lo que le da a Jesús el poder de dar la resurrección. Y ahí saltamos al 42, que es un poquito antes del versículo que leímos, que nos dice: más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Así en el contexto podemos ver cómo este Dios único del cual Jesús viene hablando en el capítulo 5 está haciendo referencia al Padre. Está haciendo referencia al Padre como siendo el único Dios. Y vamos al libro de Judas. Los invito a que vayamos al libro de Judas y vamos a leer dos versículos. El versículo 4 en primer lugar y después el 25. Noten ustedes que el 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes la obra aquí que hacen estos impíos, que dice que la hacen encubiertamente, es decir, lo que ellos hacen, lo hacen en forma oculta, lo hacen en forma encubierta. ¿Y qué es lo que hacen? Niegan al Dios único soberano y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que nos está diciendo que niegan al único Dios soberano, está hablando del Padre, y niegan al Señor Jesucristo. ¿Quién es aquí el único Dios soberano? Evidentemente no es el Señor Jesucristo, sino que tiene que ser otra persona, otro ser. ¿Y quién es esa persona? Por lo que hemos leído en los otros versículos, está haciendo referencia al Padre. Ahora, estos hombres que entran encubiertamente y de que niegan al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo, ¿cómo los encontramos descritos en otro lado de las Escrituras? Nosotros vemos que era un problema evidentemente en cierta parte del principio de la obra del cristianismo, porque encontramos una descripción similar en Primera de Juan. Los invito a que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, y noten ustedes lo que ellos niegan, ¿no? Niegan al único soberano Dios y niegan al Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo niegan aquí en el versículo 22. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y así nosotros vemos la obra encubierta que estos hombres impíos hacen en el pueblo de Dios. Niegan al único soberano Dios y niegan a su Hijo. Niegan al Padre y niegan al Señor Jesucristo. Y volvamos al libro de Judas y leamos el versículo 24.
Y nosotros tenemos ahí que nos dice, nuevamente, en una forma de doxología, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y el contexto del versículo 4 ya nos dice que el único sabio Dios es un ser, es una persona, y está haciendo referencia al Padre por los otros versículos que leímos. No está haciendo referencia a un conjunto de personas. Alguno quizás podría llegar a pensar de que porque dice nuestro Salvador está haciendo referencia a Jesús, pero de hecho al Padre también se lo referencia como siendo nuestro Salvador. Vayamos para eso al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así es como nosotros vemos de que cuando se habla de Dios, también se habla de que es nuestro Salvador. Y nos podríamos preguntar, ¿no es cierto?, ¿cómo es que Dios el Padre es nuestro Salvador? Claramente lo vemos en Juan 3:16, por ejemplo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, o que ha dado a su Hijo. O en el versículo de 2 de Corintios capítulo 5, donde se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así es como el Padre, así es como Dios es nuestro Salvador también. Con lo cual el versículo de Judas 24, en el cual se hace referencia al único y sabio Dios, nuestro Salvador, está haciendo referencia al Padre. Y me gustaría que leamos un par más de versículos. Vamos en primer lugar a 1 de Corintios capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 3. Y noten ustedes cuán claro es este versículo. Dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Noten ustedes lo siguiente, destacamos esto, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice, sabemos que no hay más que un Dios. Esto lo sabemos. Pablo lo da como obvio y nos dice, sabemos que no hay más que un Dios. Y después nos dice, también sabemos que hay algunos que son llamados dioses, que están en el cielo o están en la tierra. Sin embargo, para nosotros, y aquí Pablo está haciendo referencia al cristianismo, al pueblo cristiano primitivo, nos dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y hay un Señor Jesucristo, por medio de su cual son todas las cosas. Y lo que me gustaría destacar de esto es de que aquí lo que nos está diciendo es que el Padre es la fuente de todas las cosas. El Padre es el Padre de todos. El Padre es la fuente, es el origen de todas las cosas. El Padre es el Padre de todos. Y todo lo que hizo, absolutamente toda su obra, está hecha por medio de Cristo. Y es interesante porque ahí Pablo nos dice que este conocimiento no está en todos. ¡Cuán grande es esta verdad! Y veamos otro versículo, vamos en este mismo libro, vamos al capítulo 15 y vamos a leer del versículo 23 al 28. Noten ustedes lo que nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel
que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Y qué es lo que vemos en este versículo? Nos dice de que Cristo, luego de su venida, le va a entregar el reino al Dios y Padre. Y aquí nosotros tenemos la identificación de Dios y tenemos que Dios es el Padre de todos. Y nos dice, el apóstol Pablo nos explica un poco cómo es esto al decirnos que es necesario que todas las cosas queden sujetas a los pies de Cristo. Y específicamente está haciendo referencia a aquellos que luchan contra Cristo, aquellos que se han puesto como enemigos de Cristo. Y dice que una vez que cuando todas las cosas estén sujetas, Cristo mismo se sujetará, le entregará. ¿Cómo es que se sujetará? Le entregará el reino al Padre. El Hijo mismo dice que se sujetará a Dios para que Dios sea todo en todos, hablando, por supuesto, del Padre. Y así podemos ver que claramente en las Escrituras se enseña de que Dios es uno, es el único y solo Dios, y de que es el Padre. Veamos un versículo más, el de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este versículo es conocido como la Shema y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo es claro, ¿no es cierto? Nos dice que Jehová uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Y sobre este versículo me gustaría que nos enfoquemos en la próxima presentación. Volvamos entonces y recapitulemos un poco lo que hemos visto. Habíamos visto que a Dios se lo puede conocer, no solamente eso, sino que Él anhela, Él desea, y es por nuestra salvación que hemos de conocer y entender a Dios. ¿Y quién es Dios? Hemos visto que Dios es uno, es solo, es el único Dios verdadero, es el Padre de todos y es el Padre de Jesucristo. Este es el único Dios y la vida eterna. Este es el único Dios que las Escrituras presentan. Y naturalmente, habiendo visto lo que estos versículos presentan, uno no puede dejar de considerar otros versículos. Por ejemplo, Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, hablando de Jesucristo, era Dios. Nos preguntamos, ¿es Jesús Dios? ¿Es Jesús igual a Dios? ¿Cómo es que se pueden mantener todos estos versículos y consideramos los otros versículos en los cuales se presenta a Jesús como Dios, como el que acabamos de citar? Esto lo vamos a responder en un próximo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.